Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 26 de febrero, primer domingo del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este primer domingo de Cuaresma iniciamos la liturgia de la palabra con la lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9 y 3, versículos 1 al 7. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Iniciamos este primer domingo con esta lectura del libro del Génesis que hicimos ya hace pocas semanas cuando estuvimos justamente en el tiempo ordinario leyendo el libro del Génesis. ¿Por qué inicia el tiempo de Cuaresma con este relato bíblico del libro del Génesis? Porque nos recuerda en primer lugar que el hombre ha sido creado con todo el amor de Dios. Dios ha tomado polvo en sus manos para formar al hombre, dándonos esa imagen del artesano. Ha soplado vida en él, lo ha puesto en un lugar bueno, en un lugar donde tenía todo lo que necesitaba y le ha dado una orden: de este árbol no comas. Sin embargo, la serpiente, es decir, Satanás, ha tentado al hombre y vemos ese pecado original. Ese pecado original que tiene sus repercusiones en toda nuestra naturaleza. Y por eso es que tenemos esa concupiscencia, es decir, esa tendencia hacia el mal. Como dice San Pablo, hacemos el mal que no queremos, en vez de hacer el bien que sí queremos. En esa lucha interna que tenemos que llevar adelante cada uno de nosotros, es donde nos encontramos. Y este tiempo de Cuaresma tiene que ser justamente un tiempo para convertirnos, es decir, para fortalecernos y dirigirnos hacia el Señor. ¿Por qué? Porque queremos efectivamente eso que Dios nos brinda, que es su amor y su misericordia. El hombre ha tratado de corregir las consecuencias del pecado por sí mismo, entrelazando hojas de higuera para cubrir su desnudez. Un verdadero ridículo, un ridículo. La autosalvación no existe. Qué bonito es ver el tiempo de Cuaresma como tiempo de salvación verdadera, no la que yo me puedo brindar a mí mismo, sino la que me brinda Dios. En la segunda lectura
Leemos la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho el delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia superabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. La carta a los Romanos nos recuerda esa condición del pecado establecida en la humanidad después de Adán y de Eva. Cualquier persona pudiera decir, como escuchamos muchas veces, pero es injusto. ¿Por qué un niño va a nacer con pecado original si no ha cometido ningún pecado? ¿Por qué voy a tener que recibir yo las penas del pecado que cometió Adán y Eva? Y efectivamente uno podría decir, ay, es injusto. Ok, dale la vuelta. ¿Por qué por los méritos de la cruz de Cristo yo voy a ser redimido y llevado a la condición que he sido llevado de hijo de Dios? Si funciona para un lado, debe funcionar para el otro lado. Y lo que nos está diciendo la carta a los Romanos es algo muy sencillo. Mira, Adán y Eva no podían entregar a su descendencia otra cosa que lo que tenían. ¿Por qué? Porque es un principio básico. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué tenían Adán y Eva? Tenían una humanidad rota, corrompida por el pecado. Por tanto, a sus descendientes lo único que les pueden entregar es eso. No se trata de que hayamos cometido nosotros el pecado, pero participamos efectivamente de su transmisión. ¿Por qué? Porque ha afectado la naturaleza humana. Una persona podría dedicarse a decir, no me parece, es injusto, es injusto, es injusto. Bueno, toda forma de procreación entonces va a ser siempre injusta. ¿Por qué yo no nací más alto? ¿Por qué no nací rubio? ¿Por qué no nací blanco? ¿Por qué no nací no sé qué? Porque este es tu papá y esta es tu mamá. Nadie puede dar lo que no tiene. Lo que pasa es que pensamos que el pecado solo ha afectado espiritualmente, pero no, la afectación del pecado ha sido mucho más grande. Pero lo más bello que nos dice la carta a los Romanos es, pero atento, porque ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo que perdimos con Adán y Eva, no solo lo hemos recuperado con Jesucristo, sino que lo hemos recuperado con creces, mucho más allá. La salvación que nos ha ofrecido
el Señor, es mucho más grande que simplemente liberarnos de las consecuencias del pecado. Es mucho mayor la gracia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando lo llevó el diablo a un monte muy alto, luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Hoy, primer domingo de Cuaresma, un domingo que se conoce como el domingo de la invocación, invocavit, vemos esos 40 días de Jesús en el desierto. Primera idea importantísima. Partimos efectivamente leyendo a San Mateo en el capítulo 4, cuando después del bautizo en el Jordán, Jesús es conducido por el Espíritu al desierto. ¿Por qué el Espíritu lo conduce al desierto? Justamente para tener un proceso en el cual hace dos cosas. Primero, se une al pueblo de Israel que pasó 40 años en el desierto. Esa solidaridad del Señor con el pueblo de Israel. No va a permanecer 40 años, va a permanecer 40 días. Se hace uno con el pueblo al que viene a salvar. Y en segundo lugar, para a través de ese desierto fortalecerse para combatir las tentaciones. Si yo soy de Cristo, si yo digo, yo creo en Jesucristo, yo creo que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En resumen, si yo soy cristiano, ¿qué quiere decir eso? Que soy seguidor de Cristo, que Cristo es mi Salvador, Mesías, y que es efectivamente mi Maestro. Por tanto, yo tengo que seguir al Señor. Si una persona se pregunta, ay, ¿por qué tengo que pasar 40 días de Cuaresma? Tú eliges. Si eres cristiano, si eres seguidor de Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Entrar al desierto? Todos los años tenemos la oportunidad de demostrar que hemos decidido seguir a Cristo, que yo he decidido imitar a Cristo. No lo quiero imitar. Bueno, muy bien, viva tu libertad. Pero entonces no te llames cristiano porque no eres seguidor, no lo tienes como maestro, no lo tienes como modelo. Tenemos la oportunidad de entrar en el desierto. Además, cada uno de nosotros deberá hacer un reconocimiento muy sencillo. ¿Yo necesito convertirme? Sí, yo sí. Yo sí. No, yo no creo que ninguno que está participando en esta lección divina diga, no, yo no tengo nada que cambiar, yo no tengo nada que mejorar, yo no tengo ningún pecado que dejar atrás. Bueno, no sé. Yo sí. Yo tengo que cambiar, yo tengo que convertirme. Y tengo entonces en estos 40 días de Cuaresma una oportunidad. Si yo no veo la Cuaresma como una oportunidad,
Entonces no la voy a vivir. Es la oportunidad que tengo. Qué bonito, estamos en Cuaresma. Y es la excusa perfecta. No, ¿sabes qué? En Cuaresma yo no voy a fiestas. Ay, ¿por qué? Porque estoy en Cuaresma. No, no participo en redes sociales. ¿Y por qué? Porque estoy en Cuaresma. No, no hago esto, no hago el otro, no voy al cine, no. Vivo en el desierto. Ay, ¿qué va a pensar la gente de mí? Que estás en Cuaresma. Tienes la excusa perfecta. Y el que te dice cualquier cosa, bueno, da lo mismo. Tengo la oportunidad de vivir 40 días de desierto, de acompañar a Jesús. De ahí empiezan las tentaciones. Pasó 40 días sin comer y al final tuvo hambre. Hambre. Esa hambre que ya no deja pensar, son 40 días sin comer. Esa hambre que ha debilitado completamente el cuerpo. Esa hambre que hace que todo respiro sea quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Hambre que ya ha quitado el juicio. Y entonces se le acercó al tentador. Entonces se acerca Satanás. Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Pareciera una tentación tonta, pero la primera tentación de Satanás, y con la cual tiene a gran parte de la humanidad agarrado, es justamente por la tentación de las cosas carnales, de los deseos, de las ganas, de las apetencias, de los sentimientos. Si Satanás me tiene agarrado ahí, no necesita tentarme en nada más. Por eso, por ejemplo, una persona que está atrapada en vicios profundos, carnales, no ve afectada su fe en el sentido de que piensa, no, yo soy un gran creyente, yo creo verdaderamente. Sí, yo creo verdaderamente. ¿Por qué? Porque Satanás te tiene agarrado allá, en el cuerpo. Te tiene agarrado en la lujuria, te tiene agarrado en el vicio, te tiene agarrado en la lengua, te tiene agarrado en el mal carácter, en la rabia, en la ira. Te tiene agarrado ahí. No necesita ponerte más tentaciones. Satanás no va a estar trabajando por gusto. Si ya tiene a su presa, la tiene. No necesita que diga que no cree. Por el contrario, él prefiere que diga que cree. ¿Por qué? Porque así se manifiesta efectivamente la hipocresía. Y la primera tentación, por tanto, es esa tentación más básica y la que nos demuestra la importancia de tener nuestro espíritu fortalecido para combatir las tentaciones. Jesús tiene hambre y puede convertir ese esa piedra en pan, sí. Pero hay cosas que son más importantes. No solo de pan vive el hombre. Por eso ese ayuno, esa abstinencia, todos esos sacrificios que hacemos en Cuaresma apuntan a eso, a fortalecer nuestra voluntad. Segunda tentación, el diablo lo lleva a la ciudad santa y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. ¿Y por qué? Y usa la escritura, porque Jesús le ha respondido con la escritura. Y le dice, pues está escrito que mandará a sus ángeles para que te cuiden. Parece una tentación tan tonta y sin embargo es una tentación profundísima. ¿Por qué? Porque es la tentación de no ser prudente. Por eso el Señor le va a contestar. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Yo quería ser fiel a mi esposa, pero me puse a conversar por el chat con una chica porque no sé qué, porque no sé cuánto, y entonces no fuiste prudente. No, yo creí que iba a resistir. Creíste que eras fuerte. Tentaste a Dios. El hombre se sabe débil, la mujer se sabe débil y por eso no tienta. No va a ponerse a hacer cosas en contra de la prudencia. La prudencia, no, yo sé que Dios me va a salvar en el último minuto. Mira, hermanos, si hiciste todo para pecar, caerás en el pecado. Si pusiste la alfombra del pecado para pecar, bueno, eso es lo que vas a hacer, vas a pecar. Y tercera tentación, lo lleva el diablo al monte alto y le muestra el mundo. Todo esto es mío. Del demonio. Te daré todo esto si te postras y me adoras.
¿Qué tipo de tentación es esta? ¿Cómo Jesús se va a postrar a adorar a Satanás? Pero resulta que aquí hay escondida una tentación muy profunda. Te doy el mundo. ¿A qué viniste al mundo? Lo vine a salvar. Bueno, te lo doy. Lo único que tienes que hacer es postrarte. No tienes para qué morir en la cruz. No tienes para qué ser esto, para qué ser el otro, para qué estar acá. Te lo entrego. Yo me voy. Es tuyo. Te lo devuelvo. Solo póstrate. Ah, bueno, total, si no pongo el corazón. Es como aquella persona que cree que puede conseguir el bien haciendo el mal. Lo digo más claro. Lo que hay en esta tercera tentación es el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. No, es que yo lo que quería conseguir era hacerle un bien y por eso le mentí. No hiciste bien. Mira qué profunda es la tentación porque muchos viven ahí, justificando el mal por el fin. No, los cristianos hacemos el bien para conseguir el bien, nunca el mal para conseguir el bien. ¿Por qué? Porque el fin no justifica los medios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz domingo para todos.